Buenos días. Y antes de continuar, me voy a salir un momento del guión, lo cual siempre es peligroso, pero quiero recordarles a todos en esta sala y a todos los medios que fui víctima de un intento de asesinato en febrero de 2024 por parte de un activista de izquierda perturbado, 2 horas después de haber asumido mi cargo. Así que cualquiera de ustedes que quiera informar que esto es una ficción y que no existe, esté presente para la sentencia este agosto. Así que buenos días. Gracias, secretario Rubio, por convocar esta reunión ministerial y por la invitación para estar aquí. Estamos aquí juntos porque el resurgimiento del terrorismo político de diseño transnacional y doctrina de extrema izquierda ya no es una preocupación exclusiva de una sola nación. Exige una respuesta que aproveche las fortalezas distintivas y combinadas de cada gobierno representado aquí hoy, de cada gobierno. La nuestra comienza donde empieza toda campaña de terror en su sustento financiero. Y bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está aplicando todo el peso de nuestras autoridades para defender la integridad de los sistemas financieros globales de Estados Unidos. Hace más de 20 años, tras el 11 de septiembre, el Tesoro fue el primer ministerio de finanzas del mundo en crear una oficina para interrumpir las redes de financiamiento de organizaciones terroristas. La Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro, conocida como TFI, fue creada en reconocimiento de la realidad de que el sistema financiero estadounidense es esencial para su seguridad nacional. El mandato de la TFI de identificar, interrumpir y desactivar fondos extranjeros ilícitos que amenazan nuestra patria se ha convertido en una de las responsabilidades definitorias del Tesoro. Y hoy estamos ampliando esa misión permanente para enfrentar una amenaza en evolución. El resurgimiento del terrorismo político organizado ha ocupado durante mucho tiempo un punto ciego. La comunidad internacional ha tenido dificultades para identificar este peligro y mucho menos para derrotarlo. Pero a medida que la amenaza del terrorismo evoluciona, las herramientas institucionales que lo combaten deben adaptarse. Antes entendíamos el terrorismo principalmente como una amenaza externa. Ese ya no es el mundo en el que vivimos. Cada vez más nos enfrentamos a redes sofisticadas y organizadas que cruzan fronteras para incitar a la violencia dentro de ellas. Mientras tanto, las antiguas fronteras ideológicas están dando paso a nuevas alianzas operativas. El frente unificado entre el marxismo internacional y los movimientos islámicos radicales no necesita compartir la misma visión final para compartir el mismo enemigo inmediato, las sociedades libres y autogobernadas. Esa convergencia debería preocupar a todos los gobiernos representados en esta sala. Estos terroristas comprenden una verdad perdurable. Las sociedades rara vez son subvertidas desde lejos hasta que primero han sido debilitadas desde dentro. Así que al desgarrar el tejido social que permite que nuestras sociedades funcionen, el terrorismo de izquierda es la manifestación visible de un esfuerzo mucho más amplio e insidioso por socavar las filosofías que construyeron la civilización occidental y sostienen todo lo que valoramos. Algunas de estas actividades son abiertas: atentados, asesinatos y violencia organizada en nuestras calles. Otras son más silenciosas: campañas para suprimir la libertad de expresión, intimidar a la oposición política y sabotear nuestras instituciones nacionales. Por supuesto, sea cual sea la forma que adopten, ninguno de estos ataques se sostiene por sí solo. La violencia requiere dinero, canales por los cuales puedan moverse los fondos e instituciones tras las cuales pueda ocultarse. Cada vez más, las estructuras legítimas sin fines de lucro y de caridad están siendo explotadas como un mecanismo para ocultar el movimiento de fondos ilícitos destinados a apoyar el terrorismo político.
Para el Departamento del Tesoro, la aplicación de nuestras facultades para combatir estas redes representa la evolución natural de nuestra misión. A través de nuestra Oficina de Control de Activos Extranjeros, la Red de Control de Delitos Financieros y la División de Investigación Criminal del IRS, hemos pasado décadas desarrollando las capacidades de lucha contra el financiamiento del terrorismo más sofisticadas del mundo. Y ahora usamos las mismas herramientas usadas contra terroristas en el extranjero ante esta amenaza aquí en el país. Como toda forma de financiamiento ilícito, estas redes dependen del sistema financiero global. Es nuestro mandato negar a los grupos terroristas el acceso a esos canales. Ahora bien, pensamos en las organizaciones sin fines de lucro y las organizaciones benéficas como entidades buenas y altruistas, y la mayoría lo son. Creemos que representan lo mejor de la sociedad civil. Muchas lo hacen, pero las cualidades que las hacen dignas de confianza pública también las hacen atractivas para quienes las explotan. Por orden del presidente Trump, el Tesoro amplía sus esfuerzos por identificar organizaciones que abusan de entidades sin fines de lucro como vehículos de financiamiento ilícito. Estamos examinando dónde se ha explotado el estatus de exención de impuestos, dónde las entidades benéficas se han convertido en conductos financieros para actividades de influencia extranjera y cómo aquellos encargados de la administración de estas organizaciones, en cambio, han facilitado la violencia. Donde la evidencia nos lleve, no dudaremos en seguirla. Y por supuesto, haremos que estas organizaciones, sus funcionarios y directores rindan cuentas. Y así como las instituciones financieras deben conocer a sus clientes, también deben conocer a sus beneficiarios. Ese trabajo ya está en marcha. En otoño, Estados Unidos designó a 4 grupos extremistas de extrema izquierda Antifa en el extranjero como organizaciones terroristas extranjeras, negándoles el acceso al sistema financiero estadounidense y privándolos de los recursos que necesitan para llevar a cabo ataques. Mientras tanto, en esta gestión, la OFAC ha sancionado a 17 organizaciones benéficas falsas por financiar las actividades y operaciones de Hamas. A medida que el Departamento del Tesoro continúa mapeando e interrumpiendo el flujo de fondos que permite operar a estas entidades, ninguna organización terrorista debe engañarse pensando que su financiamiento está fuera de nuestro alcance. Ningún facilitador debe asumir que el anonimato le otorga impunidad y ninguna jurisdicción debe esperar permitir u ocultar estas actividades sin consecuencias. Claramente, contra el terrorismo doméstico, respetaremos los derechos constitucionales y las libertades de expresión, asociación y reunión. Por lo tanto, es importante enfatizar que el Departamento del Tesoro actuará en función de conductas ilícitas sospechosas por parte de estas organizaciones terroristas, no por sus creencias o ideologías. En el Tesoro, este trabajo es fundamental para nuestra misión, pero no podemos hacerlo solos. La amenaza es transnacional. Nuestra respuesta no debe ser menos que eso. De hecho, nuestra cooperación debe ser tan disciplinada como las redes que buscamos desmantelar. El sistema financiero global es uno de los grandes logros del mundo moderno y nunca debemos permitir que se convierta en un refugio para quienes buscan subvertirlo. Así que, en nombre del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que no haya ninguna duda sobre el trabajo que tenemos por delante ni sobre la determinación con la que lo llevaremos a cabo. Identificaremos la financiación ilícita por muy hábilmente que esté oculta. Desmantelaremos las redes que sostienen el terrorismo político por muy respetables que parezcan sus fachadas. Perseguiremos a los facilitadores de la violencia política en cualquier jurisdicción y colaboraremos más con cada nación aquí presente el tiempo que sea necesario. Este es nuestro compromiso
y les pedimos que ustedes también asuman el suyo. Secretario Rubio, gracias nuevamente por reunirnos aquí esta mañana. Trabajemos juntos para traducir el espíritu de esta reunión ministerial en un compromiso que perdure mucho más allá de ella y neguemos a nuestros adversarios lo único en lo que más confían. Que quienes estamos reunidos en esta sala nos cansemos de cooperar antes que ellos. Gracias a todos por estar aquí hoy y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos espera con interés trabajar con ustedes. Gracias. Buenos días, distinguidos líderes e invitados. Es un gusto ver tantas caras conocidas. Y gracias, por supuesto, al secretario de Estado Rubio por organizar esta conferencia y por liderar esta iniciativa. Aquí en los Estados Unidos hemos tomado la acción necesaria y esencial de reconocer formalmente la violencia de izquierda como una forma de terrorismo político. Eso representa una amenaza directa para nuestra seguridad nacional y la supervivencia de nuestra forma republicana de gobierno. El presidente Trump emitió una directiva en nuestra jerga. Se llama un Memorando Presidencial de Seguridad Nacional, o NSPM por sus siglas en inglés, NSPM 7 para ser exactos. Esto ordena por primera vez en la historia de Estados Unidos que todas nuestras agencias de inteligencia y de aplicación de la ley trabajen juntas para interrumpir, identificar, desfinanciar, cerrar cuentas bancarias, arrestar y procesar a estos terroristas políticos que operan en nuestro país. Es muy importante entender que el terrorismo político de izquierda busca como fin último el derrocamiento de nuestro sistema y forma de gobierno. Y hemos visto que esto ha ocurrido muchas veces en muchos lugares a lo largo de los años y el secretario Rubio les ha dado muchos ejemplos. El terrorismo de izquierda siempre termina en derramamiento de sangre, miseria y sufrimiento. Solo puede avanzar en una dirección. No hay ningún punto en el que el terrorista de izquierda se sienta satisfecho con sus logros y deje de avanzar. Inevitablemente, si se le deja seguir su curso, siempre termina convirtiéndose en un gulag. Siempre termina en el encarcelamiento masivo de enemigos políticos, el despojo de sus derechos y libertades, infligiendo un inmenso dolor, humillación y sufrimiento con el fin de establecer un control completo y total. Control a través de terror psicológico, físico y real. Y tenemos que entender que ese es el alcance y la magnitud de la amenaza que enfrentamos. Y como también señaló el secretario Rubio, esto es una red internacional. Antifa, por ejemplo, opera en decenas de países en todo el mundo. Comparten redes comunes de financiamiento, organización e intercambio de información. Por eso, todas nuestras agencias de inteligencia y entidades de aplicación de la ley deberían colaborar, coordinarse y trabajar juntas para erradicar estas organizaciones. Una de las características de la violencia y el terrorismo de izquierda es su apelación completamente pretextual y deshonesta a las libertades civiles, con el fin de proteger su propia violencia. Esta es la táctica que la izquierda siempre utiliza para intentar protegerse, de enfrentar castigos penales. Es esencial que seamos lo suficientemente sabios y fuertes para entender que estos argumentos deben caer en oídos sordos. Cuando el izquierdista, que no cree en la libertad, que no cree en los derechos civiles, que no cree en ninguna noción ordenada de justicia, protesta diciendo que estamos violando sus derechos, entiende que está mintiendo para intentar persuadir a personas que no siguen de cerca la escena política, de que se ha cometido alguna injusticia contra él. Debemos mantenernos firmes y ser completamente inquebrantables en la búsqueda de justicia contra estos enemigos de la civilización. Si se permite que la izquierda utilice la amenaza real o potencial de violencia para desestabilizar nuestras instituciones, entonces esas instituciones no pueden ni podrán tener éxito. Así que aquí en Estados Unidos, por ejemplo, vimos en el pasado reciente claras amenazas de violencia contra nuestra Corte Suprema, para intentar influir en cómo fallan en las próximas decisiones.
El izquierdista hace esto con el pleno deseo, intención y entendimiento de que la amenaza de violencia contra una figura pública o su familia está destinada a intimidarlos para que se comporten, actúen o se conduzcan de manera diferente. Tuvimos la combinación de una organización violenta de izquierda amenazando a la Corte más alta de nuestra nación y al gobierno federal y al Departamento de Justicia, haciendo la vista gorda ante ello. Esas son las condiciones en las que este tipo de violencia puede crecer como un cáncer y, en última instancia, destruir una sociedad. Nada de lo que hacemos funciona si la amenaza de violencia y terror continúa sin control. Nuestros sistemas políticos no funcionan, nuestros sistemas judiciales no funcionan, nuestros sistemas legales no funcionan, nuestros juicios con jurado no funcionan. Al mismo tiempo, tenemos que entender que existe una amenaza real, que aquellos que no son terroristas en sí mismos, pero que apoyan la violencia de izquierda, crearán las condiciones que permiten que esa violencia continúe sin ninguna inhibición significativa. Así que, para ser específicos, hemos visto algunas de las ciudades de nuestra nación en Estados Unidos, como Washington, D.C., y la ciudad de Nueva York, algo que, de nuevo, es un término estadounidense, pero se conoce como anulación por parte del jurado. Esto ocurre cuando una persona es obviamente culpable de un delito, pero el jurado, porque es ideológicamente simpático con el perpetrador, no lo condena por el delito que claramente ha cometido. Hemos visto en Estados Unidos una y otra vez a individuos que forman parte de organizaciones de izquierda que han cometido agresiones contra agentes de ICE o fuerzas federales del orden que han sido llevados a juicio, donde se ha presentado evidencia clara en su contra y el jurado se ha negado a condenarlos por razones puramente políticas. Cuando se ha llegado a ese punto, demuestra cuán profundamente el cáncer ha comenzado a infestar a la sociedad, donde las personas han creado una estructura interna de racionalización para justificar la violencia no autorizada contra el Estado y sus agentes con el fin de lograr un objetivo político. Tenemos que utilizar todas las herramientas legales y legítimas que tengamos para demostrar que se hará y se impartirá justicia. Y para probar que este tipo de tácticas y técnicas, en última instancia, fracasarán. Si el izquierdista aprende y observa que su violencia y actividad criminal ayudan y, en última instancia, logran alcanzar el objetivo político que desean, se sentirán infinitamente envalentonados. Aquí en Estados Unidos hemos visto un aumento creciente y profundamente alarmante en los intentos de asesinato contra figuras públicas. Más notablemente, por supuesto, los múltiples intentos de asesinato contra el presidente Trump, el intento de asesinato exitoso contra Charlie Kirk y muchos otros. Esto es un cáncer fatal para la civilización. Y el mayor riesgo que enfrentamos es que nuestras instituciones se han vuelto demasiado blandas y cobardes para poder defenderse de una amenaza mortal. Si tu civilización es tu hogar, debes defenderla con la misma pasión y fuerza que si un intruso enemigo estuviera dentro de tu propia casa, donde vive tu familia. Ese es el nivel de dedicación y urgencia que se requiere. Y la mayor amenaza es que, aunque somos muchos más, hay muchas más personas que creen en el orden, la civilización, la libertad y el Estado de Derecho. Es que si somos más blandos que aquellos que buscan destruirnos, entonces la minoría más pequeña, pero más radical, tendrá éxito. Es fácil descartar lo que estoy diciendo y pensar, seguramente no puede ser tan grave, no puede ser tan extremo. Pero nuevamente señalo los ejemplos en nuestro propio país, donde, por ejemplo, nuestro Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que ha sido debidamente autorizado por ley para llevar a cabo la aplicación rutinaria de las leyes de inmigración, ha sido objeto de un aumento de más del 8,000%, un aumento del 8,000% en agresiones violentas. Estos no son episodios aislados. Esto es una insurrección repetida, sistémica, organizada y financiada, y una resistencia armada contra el gobierno federal. Hubo un francotirador, desde un nido de francotirador, que usando un rifle de asalto intentó disparar a agentes de ICE en Dallas, Texas.
Estos son los episodios de los que estamos hablando, donde hemos tenido repetidos ataques directos y violentos contra las fuerzas del orden federales con el fin de vetar la voluntad de las urnas mediante la violencia. Y el izquierdista justifica esta violencia ante sí mismo, diciendo que solo ellos son los árbitros de lo que está bien o mal. Ni la ley, ni la historia, ni la civilización, ni la opinión pública, y ciertamente no Dios. El izquierdista asume para sí mismo el papel de juez, jurado y verdugo. Pero no pretendamos ni por un momento que estos radicales de izquierda, estos terroristas, actúan desde una convicción política sincera. Claro, hay muchos idiotas útiles que utilizan y que pueden creer en estas ideologías desacreditadas. El izquierdista está fundamentalmente motivado por la envidia, el odio y los celos. El izquierdista mira lo que es bello, lo que es bueno y lo que es natural, y se llena de envidia y odio. El izquierdista observa a una familia perfecta, con la vida perfecta, el trabajo perfecto y los hijos perfectos. Va a la iglesia todos los domingos y se llena de un sentimiento de insuficiencia y celos. Y codician, y finalmente convierten esas emociones en un deseo de subyugar, de oprimir y de infligir dolor y sufrimiento. No es una coincidencia que, cuando miras estas manifestaciones violentas de Antifa en cualquier fotografía de los que están reunidos allí. Para ser franco, ninguna de las personas que está manifestándose parece una persona normal. Ninguno parece normal. Todos están deformados de alguna manera, en su apariencia, en su vestimenta, en sus modales. ¿Por qué es así? ¿Por qué? Si miras dos fotografías y ves una calle estadounidense normal y ves una protesta de Antifa, ¿por qué las personas que están manifestándose violentamente, por qué no hay ni una sola persona de aspecto normal entre ellas? Cada una de ellas, a lo largo de su vida y sus decisiones, ha marcado su cuerpo y su apariencia de muchas maneras diferentes, hasta el punto en que su apariencia exterior se convierte en una manifestación de su odio interior. Confía en tus instintos. Para todas las personas y en todas las civilizaciones, sabes lo que es normal. Sabes lo que es bello. Sabes lo que es bueno. Sabes que las familias son lo correcto. Sabes que los niños son valiosos y hermosos y deben ser protegidos. Sabes que el criminal, el drogadicto y el depredador son una amenaza para una vida normal y saludable. Esto es mucho más profundo que cuestiones sobre impuestos y regulaciones, aunque sean increíblemente importantes. Se trata de una vida normal, saludable y ordenada. Y los izquierdistas violentos, por estas razones profundamente arraigadas que se remontan a la sabiduría más antigua que se nos enseña en la Biblia. Sobre la codicia, y no estoy hablando de ricos contra pobres, estoy hablando de un tipo de codicia mucho más profundo, codicia. Personas que son moralmente superiores, que son superiores, en la forma simple y sincera en que viven sus vidas. Personas a las que observan, que son felices, ordenadas, pacíficas y que contribuyen a sus comunidades. Eso enciende una chispa en ellos, y así es como terminamos con los horrores que hemos visto a lo largo de la historia. De concebir. Cuando se trata de prevenir estos horrores, es la carga y el deber de las personas buenas de todos los ámbitos de la vida. Entender que siempre se te acusará de dar la alarma de manera exagerada. Si esperas hasta el punto en que el peor desenlace sea tan obvio que nadie pueda negarlo, ya has perdido la batalla. Ese es el punto fundamental. Si dices no voy a dar la alarma hasta que la amenaza sea tan presente, tan clara, tan obvia y tan inminente que nadie pueda negarla, ya es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde. Prefiero prevenir que ocurra una amenaza y ser acusado por el resto de mi vida de haber dado la alarma falsamente, sabiendo en mi interior que tenía razón, que por miedo a ser juzgado, haber esperado demasiado hasta que se haya cruzado el punto de no retorno. La buena noticia es que estamos muy lejos del punto de no retorno. Así que todos nosotros deberíamos organizarnos y trabajar juntos por el bien y el beneficio de todas las personas en nuestras sociedades, de todos los ámbitos de la vida, de todas las creencias, para brindarles lo que justamente les corresponde, que es vivir con seguridad, con dignidad humana fundamental y con la capacidad de vivir en paz y armonía con sus familias y vecinos.
Gracias a todos y que Dios los bendiga. ¿Estás obteniendo valor de este video? Solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.